El Rey Oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 26. Caer en la oscuridad. Ese era su mayor temor, y yo lo dejé solo con ello. Violet salió al parapeto con las palabras de Justice resonando en sus oídos. Había querido marcharse, estar sola en la fría y alta muralla, pero se descubrió atraída hacia la llama, hacia su inmenso calor y su luz. Un estallido de chispas iluminó las almenas melladas y encontró su lugar junto a una de ellas, mirando las negras marismas con el calor a su espalda. Una idea le había traído hasta allí, hasta la muralla, respirando atropelladamente y con los puños cerrados. Yo debería haber estado aquí. Era fuerte, era rápida, tenía que haber algo que ella hubiera podido hacer, algo para ayudar, algo. Los demás estaban en el garitón de la entrada, los cuatro en una habitación con camastros improvisados, durmiendo lo mejor que podían. Habían acordado quedarse cerca de la puerta por si se producía un nuevo ataque, pero la verdad era que nadie quería pasar la noche en el alcázar vacío. Incluso en el garitón, Violet no consiguió cerrar los ojos y se quedó despierta hasta que decidió levantarse para adentrarse en la noche. Justice le había salvado la vida. Fue lo primero que hizo por ella, recibir una bala para protegerla antes de conocerla siquiera. Quizá podríamos vigilarnos el uno al otro. Fueron las últimas palabras que le dijo. Después dejó que se enfrentara solo a su mayor miedo. Sentía su ausencia como un agujero enorme. Justice había sido una roca que daba estabilidad a todo el mundo. Si él estuviera allí, sabría qué hacer. Ella lo había considerado un hermano. Sabía que era irónico como una dolorosa banda alrededor de su corazón. Su hermano era un león que llevaba la marca de Simon y había matado a muchos siervos. Un león tendría que haber estado allí. Un león debería haber luchado por la luz. Tienes sangre de león por ambas partes, le dijo la sierva mayor. ¿Qué tenía de bueno un león si no podía luchar? El crujido de unos pasos a su espalda hizo que se girara, con el corazón desbocado. Pero solo era Grace, con una manta sobre los hombros, como si fuera un chal, para protegerse del frío. Se detuvo junto a Violet, apoyando los antebrazos sobre las almenas. Un colgante pendía de su pecho. «No podías dormir», dijo Grace. No era una pregunta. Violet podía ver su perfil a la luz de la llama, su frente alta y suave, su cuello largo y elegante. Tenía arrugas debajo de los ojos que llevaban allí desde aquella mañana. Su voz estaba cargada de algo más que de cansancio. «¿La viste, verdad?», le preguntó Violet. No necesitaba explicar a qué se refería. Se cernía sobre todos ellos. Grace no dijo nada durante mucho tiempo, pero Violet había visto cómo Grace y Sarah evitaban la oscuridad y las sombras del garitón a favor de la luz. «Puedes preguntármelo», dijo Grace después de un largo momento. «¿Preguntártelo?», inquirió Violet. «¿Cómo era?». Violet se estremeció. Grace había visto lo que ninguna otra persona había visto en siglos, y cuando Violet se giró para mirarla, un instante estaba allí, en sus ojos. ¿Quieres saber si hay algún modo de luchar contra ella? ¿Si es posible engañarla? ¿Si podría ser atrapada? ¿Si tenía alguna debilidad? ¿Y era así? «No», dijo Grace. Violet la miró fijamente, sintiendo el terror que se acercaba, el implacable enemigo contra el que no podía luchar. No creía que Grace fuera a decir algo más, pero lo hizo. «Era fría, como si el aire se hubiera congelado», le contó. «Vimos una mancha negra extendiéndose por la puerta, oscura como un agujero. Pero la sombra no atravesó el agujero, era el agujero. La sierva mayor se interpuso entre nosotras y nos dijo que nos quedáramos atrás». Un músculo se movió en la mandíbula de Grace, aunque mantuvo la voz firme y los ojos en el cielo, más allá de las almenas. Se agarraron de las manos como dos tornados oscuros. Yo nunca la había visto luchar, ni había visto salir ese lado suyo. Por un momento fue como si batallaran dos sombras. La sierva la empujó contra la pared mientras se retorcía y chillaba. La sostuvo allí hasta que emitió un último grito y desapareció, dejando solo su impresión calcinada en la pared. Y entonces ella se derrumbó. Violet sintió que se le secaba la boca, que sus manos se cerraban en dos puños de nuevo. Debería haber estado aquí, debería haber luchado. Pensaba que, en vuestra hora más oscura, vuestro rey aparecería. ¿No es eso lo que creen los siervos?, le preguntó Violet amargamente. ¿Que llamarán a su rey y éste responderá? Grace la miró de un modo extraño, como si aquellas palabras hubieran provocado algo en su interior. «Le pregunté eso a la sierva mayor», fue todo lo que dijo. «Sarah estaba conmigo, lloraba y suplicaba. La sierva dijo que todavía no era el momento de elevar la llamada». «¿Por qué no?». La luz de las llamas en las almenas vacías brincó y cayó, alta y roja.
pero más allá la noche se extendía, una sombra infinita que cubría la tierra. Porque esta no es nuestra hora más oscura, dijo Grace. Eso todavía está por venir. Una inmensa e inefable emoción de bordes dolorosos inundó a Violet. Oía a la sierva mayor en aquellas palabras y a las generaciones de siervos fieles a su servicio. Toda aquella gente había muerto. ¿Para qué? ¿Por el poder y la codicia de Simon? Quería gritar, chillar, y su furia creció hasta sobrepasar casi todos sus sentidos, haciendo que se sintiera indefensa frente al enemigo, pero necesitando luchar más que ninguna otra cosa. Se apartó de la muralla. Había un trayecto de 2 horas hasta Londres, pero ella sabía dónde encontrar a Devon, el laberinto de calles y callejones donde hacía sus tratos secretos, donde buscaba pistas sobre los objetos coleccionables para Simon, parte de la red que éste usaba para conseguir artefactos de todo el mundo. Violet estaba esperándolo cuando la puerta se abrió y Devon bajó los bajos peldaños de piedra hasta el callejón, calándose la gorra sobre su estúpida plasta de pelo con un característico movimiento de cabeza. No la vio hasta que dio 2 pasos por el callejón, pero para entonces la puerta ya se había cerrado a su espalda. ¿Dónde está?, le preguntó Violet. El callejón era una grieta entre los edificios y había empezado a llover. Apenas era consciente de que estaba mojándose. La farola de gas más cercana estaba en la calle Turnmill, pero podía ver el resplandor nocturno en los adoquines húmedos, las siluetas más oscuras de las cajas pudriéndose a su derecha, y podía verlo a él. Podía ver su pálido flequillo, que colgaba como un volante bajo su gorra. Devon dio un único paso atrás. Su tacón resbaló sobre el aguanieve fangosa de un adoquín. ¿Dónde está la roca tenebrosa? ¿Por qué no le preguntas a tus amigos los siervos? Lo golpeó. Él cayó en el barro sobre sus rodillas y manos. El cabello blanco le cubrió los ojos, aunque la gorra había sobrevivido el breve viaje. Era ridículo, pero se la apretó contra la cabeza con una mano. Después levantó la barbilla, con la sangre floreciendo en sus labios, y la miró fijamente. Oh, estupendo. Cuando sonrió, tenía los dientes nauseabundamente rojos. ¿Cuál fue la historia que contaste? ¿Que te secuestraron? Entonces te alegrará que hayan muerto, ¿no? Toda esa superioridad moral de los siervos pudriéndose en el suelo. A Violet se le emborronó la mirada. Lo agarró por el cuello de la camisa, lo elevó y lo golpeó de nuevo. Sus nudillos rebotaron contra la carne. El impacto reverberó, enfermizamente satisfactorio. Le lanzó la cabeza hacia un lado, le tiró la gorra, por fin, luchó contra ella, con la cabeza descubierta como nunca lo había visto, los ojos muy abiertos y oscuros mientras gateaba sobre los embarrados adoquines. Ella le agarró la pechera de la camisa, lo había seguido hasta el barro, lo inmovilizó con su peso a horcajadas. «Cállate. Eran buenos y vosotros los habéis matado». «Sabía que eras uno de ellos», se burló Devon. «Tu hermano no se lo creía, ni siquiera después de que salieras corriendo. Él seguía diciendo que eras leal». «Todo esto es culpa tuya», dijo Violet. «Tú y mi padre arrastrasteis a Tom a esto. Lo engatusasteis. Él nunca sería parte si supiera». Devon ya no tenía la gorra, pero debajo todavía llevaba un sucio pañuelo, y ella se lo arrancó, furiosa con él, deseando privarlo por instinto de todas sus posesiones, de su compostura, de su dignidad. Y de repente comenzó a luchar en contra de ella de verdad, tirando con desesperación del pañuelo, intentando mantenerlo en su sitio y mostrándose por primera vez verdaderamente asustado. «¡Para! ¡Déjame! ¡Suelta!». Violet le agarró el pañuelo y lo lanzó a un lado. Devon emitió un grito terrible, como si también le hubieran arrancado aquel sonido. El joven la miró fijamente, con los ojos muy abiertos y la frente expuesta. Había una deformación justo en el centro, un bulto que el pañuelo había ocultado. Por un momento, Violet no entendió lo que estaba viendo. Lo examinó, desubicado, como un grotesco artefacto bajo su cabello húmedo, sobresaliendo 1,5 centímetros, creciendo en el centro de la frente de Devon, había un destrozado muñón iridiscente. El callejón pareció desenfocarse y Violet abrió las manos, liberándolo. Recordó el momento en el que la sacó de su caja negra lacada, una larga y recta vara de marfil, en espiral desde el extremo a la punta. Recordó que lo había tenido en sus manos. La reverencia que sintió, cómo cambió el ritmo de su corazón y se apresuró su respiración. Hace mucho, desapareció hace mucho tiempo, el brillante y último ejemplar. Recordó su sensación táctil, física, la amplia base más áspera de un lado, como si la hubiesen cerrado parcialmente y después quebrado. Había tocado esa mecha irregular con el pulgar, como si probara el filo de una espada. El cuerno que todos buscan y nadie encuentra. Estaba mirando su extremo mutilado, cerrado como el hueso, una extremidad amputada.
Tú eres. Devon estaba intentando levantarse, alejarse de ella, pero no podía, estaba demasiado herido. Le pasaba algo en el tobillo, en el hombro. Su liso cabello blanco se pegaba a su cabeza, más acero que plata bajo la lluvia, y la sangre descendía por su rostro. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no nos dijiste? Sus palabras sonaron roncas. Que tú, que eres. ¿Para qué? La espesa sangre cargaba la voz de Devon. ¿Para que pudierais poner el resto de mí en vuestra colección? Nosotros no haríamos eso, replicó Violet. No lo habríamos hecho. Devon tenía la gorra apretada en un puño lleno de barro. Se aferraba a ella como si pudiera ayudarlo o mantenerla a ella a raya. Medio incorporado, como si le hubieran disparado, se alejó de ella, tambaleándose un poco. Violet se lo permitió, todavía arrodillada, con la humedad filtrándose en las perneras de sus pantalones. Le había preguntado a Justice por el cuerno y él había dicho que los humanos usaron jabalinas, que los ataron, que los persiguieron con perros, trabas, cuerdas y caballos, gritando. El callejón estaba muy sucio. La lluvia había hecho rebosar los canalones y su contenido cubría el camino, llenando sus huecos con un compost de barro y arcilla. Devon se había marchado con él, y su pecho se elevaba y caía bajo su camisa rasgada. Lo miró y vio un tapiz en la pared, de colores desvaídos, en el que la blanca curva de su cuello y la crin todavía eran visibles contra el rojo atenuado. Hace mucho. Dicen que este era el último. Entonces devolvédmelo, dijo. Había retrocedido hasta los peldaños del edificio del que había salido, pero no más. Lo dijo con demasiada firmeza para que fuera un ruego o una súplica. Lo dijo como si pretendiera demostrar su punto de vista. Violet recordó que Devon le había mentido a Will. Recordó lo que Simon le había hecho a los siervos. Lo tiene Simon. Pero no se lo dijo. ¿Importaba? Si ella tuviera el cuerno, ¿se lo devolvería? Sabía que Devon tenía razón y respondió con la misma entereza. No puedo darte el cuerno, le dijo. Para entonces Devon, con una brutal persistencia, se había incorporado. Ella también. Fue la que se mantuvo atrás, como hizo cuando vio por primera vez la caja negra lacada y descubrió lo que había dentro. Odiaba que Devon se diera cuenta. Entonces, ¿qué? ¿Vas a arrastrarme hasta el alcázar con una cadena alrededor del cuello? Aquello le recordó tanto a lo que había pasado cuando los siervos descubrieron que era una leona, que se le hizo un nudo en la garganta. Si te dejo marchar, dijo Violet, ¿volverás con Simon? Sí. La muchacha cerró los puños. ¿Cómo puedes servirlo siendo... ¿Cómo puedo yo? Devon se rió con la boca llena de sangre. Fueron los leones los que lucharon por él, un campo de batalla entero lleno de leones. Ahora tú luchas para una orden que excava nuestros huesos y los pone entre cristales. ¿A quién más tienen los siervos en su colección? Ellos no son así. Lo tergiversas todo. Tú eres como yo, dijo Devon. Somos lo mismo. Te pareces más a mí que a ellos. Lo llevas en la sangre. Yo no me parezco en nada a ti. Yo nunca lucharé por el Rey Oscuro. Devon se rió de nuevo, una exhalación impotente y sin restricciones. Se había apoyado en la pared y le brillaban los ojos, bajo sus pestañas blancas. Lo harás, le aseguró. Traicionarás a todas las personas a las que amas para servirlo. Eres una leona. Iba a golpearlo de nuevo. Hazlo, la retó. Su cuerpo era una burla. Hazlo. Si me dejas marchar, volveré con Simon, y él te matará. Os matará a todos vosotros, como mató a los siervos. No lo golpeó. Sintió que la ira crecía y se transformaba en algo duro e implacable. Vuelve arrastrándote con él, entonces. Arrástrate hasta Simon y dile que la leona y la dama se enfrentarán a él, y que mientras nos reste aliento, jamás vencerá a la luz. No se arrastró hasta Simon. Se marchó a casa, a Mayfair. Tardó un rato, con las manos temblorosas, en pasarse los dedos a través del cabello, bajándolo sobre su frente. El pañuelo era una tira inútil y mojada, llena de barro. Devon se negaba a escurrirla, a quitarle el barro, como lo había hecho con la gorra. Se puso la gorra con movimientos lentos y cuidadosos, apoyando un hombro contra la pared. Se metió el pañuelo en el bolsillo y un extremo quedó colgando. El trayecto desde el callejón hasta la casa cerca de la calle Bond le exigió una tenaz determinación. Entró a través de la puerta lateral y se fue a su dormitorio sin llamar la atención, como hacía a menudo cuando iba y volvía de algún recado. En su habitación, se quitó la chaqueta y la dejó en un charco arrugado sobre la alfombra. Se sentó en el borde de la cama. Sabía que debía lavarse la cara, debía bañarse y quitarse el barro de la piel, despojarse del resto de su ropa. No hizo ninguna de esas cosas. Llevaba la camisa abierta, ensangrentada y rasgada. Había alguien en la puerta. «Hola, Robert», dijo.
Sus palabras sonaron poco claras, como si estuviera borracho. Añadió en la misma voz arrastrada: «No sabía que estabas en casa». Lo dijo sin pensar. En el instante siguiente tuvo la repentina y vertiginosa sensación de que quizá no fuera Robert. Levantó la mirada, notando sus palpitaciones, como si fueran una explosión espantada de rocío, como si rodar por el barro con leones pudiera conjurar una figura imposible y muerta hacía mucho. Era Robert. Era el ordinario y humano Robert. La expresión de su rostro no habría sido la misma si hubiera sido el otro. Devon se preguntó qué imagen estaría viendo Robert. Los huesos de su rostro estaban intactos, sentía los labios abultados e informes. El ojo se le estaba hinchando tanto que empezaba a cerrarse. Todavía llevaba la gorra. Tenía la ropa destrozada, incluso la que seguía sobre su cuerpo, en lugar de en el suelo. Le habría gustado decir: «Fueron 6 hombres». «¿Quién?», le preguntó Robert. «Eso no importa. Voy a ocuparme de ello». Debía tener cuidado al hablar con los labios hinchados. «Sé que estás metido en algo, sea lo que fuere. No es asunto tuyo». Robert se sentó en la cama, a su lado. «No tienes que decírmelo», le dijo después de un momento. «No voy a preguntártelo». La presencia de Robert lo hizo sentirse absurdamente agradecido, lo que a su vez le provocó una violenta oleada de ira. Un humano te daña, un humano te ayuda. Era sofocante, como si estuvieran obstruyendo el mundo. Si Robert intentaba consolarlo, se levantaría y se marcharía al otro lado de la habitación. Si intentaba tocarlo, se iría corriendo. Robert se quedó sentado a su lado el tiempo suficiente para que se le pasara el enfado, hasta que su presencia fue poco más que un borrón. Aquello alteraba los términos tácitos de su asociación, que durante 10 años se había mantenido en el ámbito profesional, un mercader de marfil y su dependiente. Aún así era consciente, de un modo confuso, de que si se hubiera encontrado a Robert solo y en un estado similar, él habría hecho lo mismo. Se obligó a hablar. «Estoy bien, me curo con rapidez». «Lo sé». Y después: «Tengo algo para ti». Robert tenía algo en las manos. Estaba envuelto en tela y tenía la longitud del brazo de un hombre. Un paraguas en una caja. Le habría sido más útil antes, cuando estaba lloviendo. Robert deshizo el nudo y apartó la tela. Devon sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies cuando vio el brillo de la laca negra, una caja pulida con 2 cierres de filigrana, como la funda del instrumento de un músico. Sus ojos se posaron en el rostro de Robert solo para descubrir que él lo estaba mirando con una expresión tranquila que no exigía nada. No había sorpresa en sus ojos, ni ninguna anticipación de sorpresa. La verdad se estaba expandiendo entre ellos y Devon tuvo, por segunda vez aquella noche, la sensación de que lo estaban mirando y viendo. La expresión horrorizada de Violet al retroceder no fue nada comparada con la tranquila conciencia de los ojos de Robert. «He buscado al unicornio, sobre todo en bibliotecas», citó Robert en voz baja. Pensó en los 10 años que habían trabajado juntos, los 10 años en los que Robert había envejecido y él se había mantenido tal cual, un muchacho de 15 años con la gorra calada hasta la frente. No podía mover las manos sobre la caja lacada. «¿Cómo lo has conseguido?» «Simon Green no es el único que puede robar objetos a otros hombres». Se obligó a bajar la mirada. Sus dedos se movieron como si pertenecieran a otra persona. Los vio levantar los cierres y abrir la caja. Era extraño, teniendo en cuenta cuánto había cambiado todo lo demás, que siguiera tan perfecto como había sido, blanco y retorcido, largo, recto y precioso. No quedaba nada como aquello, no quedaba nada de la sacudida de su cabeza y de lo que había sentido al correr, al posar sus cascos sobre la nieve. «Siento que te hayan hecho esto». Devon miró el cuerno y se oyó decir: «Fue hace mucho tiempo». «Me pregunto si podría ser restaurado», dijo Robert. «¿Te refieres a si podrían volverlo a unir?» «No», replicó. Miró a Robert, sintiéndose apabullado de nuevo. «No, pero me alegro de tenerlo de todos modos». Las lámparas de la habitación no eran demasiado potentes, pero la luz era suficiente para verlo todo. Resultaba íntimo. Robert tenía sus ojos serios clavados en él. Devon se descubrió levantando la mano y quitándose la gorra de la cabeza. Se le cayó de los dedos a la alfombra, de modo que no hubo nada oculto entre ellos. El corazón le latía indiscretamente en el pecho. Se sentía expuesto, como si lo hubieran encontrado y esperara que le asestaran el golpe. «¿Hay otros?», le preguntó Robert. «No», contestó. «Yo soy el último». «Entonces estás solo». Devon lo miró fijamente. Había cerrado los dedos de una mano alrededor de su cuerno y lo sostenía con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «No sé en qué estás metido, pero si hay algo que necesites, puedo ayudarte», le ofreció. Devon cerró los ojos y después los abrió. «No querrás hacerlo».
Las paredes de la habitación parecían estar muy cerca y le dolía la cara. Robert lo había sabido, seguramente durante mucho tiempo. Devon se había rodeado la frente con un pañuelo, pero en 10 años alguna vez se habría pasado la mano por la frente o ladeado la gorra en el ángulo equivocado o apoyado la cabeza en una butaca para echar la siesta. El bulto debajo de la tela se habría visto, bajo el cabello blanco, bajo el borde de la gorra. Robert era un experto en el marfil que llegaba al continente en un comercio constante, en contenedores de cuernos y colmillos, en camafeos, en teclas para espinetas, en marcos tallados, en bolas de billar y en los mangos de los parasoles de las mujeres. También era cazador. A veces alcanzas a tu presa y otras le ofreces una amabilidad inesperada y ésta, herida y exhausta, inclina la cabeza para aceptar la cuerda de seda. Llevo toda la vida trabajando con marfil, dijo Robert en voz baja. Cuando veo algo diferente, lo sé. Respiraba de un modo extraño. Se preguntó si Robert habría tocado el cuerno, si lo habría blandido, aunque sabía con total seguridad que era demasiado educado para abrir la caja. Así como sabía que Robert trabajaba mejor por la mañana, sabía que la marca que tenía en la mejilla era la impronta del monóculo que usaba para inspeccionar el marfil, que le gustaba llevarse un coñac al despacho después de cenar mientras repasaba el inventario, y que era testarudo y considerado, y humano al final. Notó que se movía. El modo en el que agarraba el cuerno cambió. Le parecía inapropiado rodearlo con los dedos por el centro. Nunca más dejaría que alguien lo tocara así, como lo habían sostenido un momento antes de sacar la sierra. Su mano sobre el cuerno cambió y lo clavó en el cuerpo vulnerable de Robert. La punta estaba afilada y podía atravesar una armadura. La tela de una camisa o un chaleco no era nada para ella. Entró empujando a Robert hacia atrás, hacia el interior y angulándose hacia arriba, buscando lo que podía encontrar con facilidad: el corazón. Hubo algunos horribles segundos de lucha, los últimos movimientos espasmódicos de un hombre ahogándose y buscando aire. Robert tenía los ojos muy abiertos y sorprendidos. Tenía las manos sobre las suyas, agarrándolas. Devon sintió una humedad cálida y pulsante entre sus dedos. Un segundo después, se puso la mano en la boca para amortiguar sus palabras. «Devon, por favor. Devon, No quería oírlas, ahora que Robert solo podía decir la verdad. Y después se hizo el silencio. Estaba ahorcajada sobre la cama, sobre el cuerpo inmóvil de Robert, jadeando. Las colchas estaban desordenadas y un penacho rojo se extendía lentamente sobre el colchón. Sacó el cuerno de un tirón y retrocedió. Sentía las piernas débiles, así que el paso atrás fue inconsistente. En el silencio de la habitación, respondió a la pregunta que Robert no le había hecho. «Creías saber que era un unicornio», dijo, todavía respirando con dificultad. «Pero te equivocabas».